Hermanos, según vamos escuchando en esta semana, algunos fragmentos sustanciosos del libro de la sabiduría, es una buena ocasión para reflexionar sobre esta palabra, sabiduría, y sobre la literatura sapiencial, que tiene varios libros en la Escritura. Podemos decir que la sabiduría fue todo un descubrimiento en la historia del pueblo de Dios. Hay por lo menos 3 elementos muy importantes relacionados con este descubrimiento. Ante todo, comprendamos que cuando se habla de sabiduría en la Biblia, no es simplemente conocimiento, no es simplemente acumulación de conocimiento, no es un sinónimo de erudición, tampoco es un sinónimo de una técnica o tecnología. La primera asociación que podemos hacer es con la vida misma. Se considera verdaderamente sabio en la Biblia aquel que sabe vivir. Y la ciencia de la vida, a poco que uno lo piense, es quizás la más importante de todas, porque no sirve de mucho amontonar otros conocimientos si uno mismo no sabe conducir el tesoro más grande que tiene, que es el de la propia vida. Entonces, el primer descubrimiento que hace el pueblo de Israel es que se puede aprender de la vida y se puede aprender a vivir. Esa búsqueda de pautas, esa búsqueda de patrones que se van repitiendo, se convierte en toda una investigación y a veces es descrita con un lenguaje incluso apasionado en estos libros. Por ejemplo, se pone en boca de Salomón toda una búsqueda de la sabiduría. La busqué, la preferí a los tronos y a los cetros. Es una búsqueda enamorada, una búsqueda apasionada, porque, repetimos, la persona que no sabe vivir, no importa qué otras cosas sepa, está perdiendo el mayor de sus tesoros. Esta búsqueda de una ciencia para la vida no es única, por supuesto, en el pueblo de Dios. Y por eso las partes de la Biblia que se parecen más a la reflexión de los filósofos y también a los escritos de muchos otros autores en otras corrientes y religiones son precisamente estos textos de la sabiduría. Porque en realidad en todas las culturas, no importa cuál sea su aspecto o su duración, el ser humano ha tenido que resolver siempre problemas semejantes. Por ejemplo, ¿de quién es bueno hacerse amigo? ¿Cuáles son las cosas realmente valiosas? ¿Qué postura debe tomar uno ante la muerte? ¿Cómo puede uno conocerse a sí mismo? ¿Cómo aprender a exponer las propias ideas ante los demás? Esa clase de inquietudes las han tenido y las tienen personas en todos los tiempos. También en nuestra época mucha gente busca esa clase de sabiduría. Lamentablemente no abren las páginas de la Biblia, sino que acuden a otras fuentes, algunas de las cuales me atrevo a considerar envenenadas. Esta es la razón por la que mucha gente busca en los supermercados y allí se venden obras de autosuperación que tratan precisamente de resolver algunos aspectos particulares de la vida humana. Desde cosas tan puntuales como qué hacer si te han traicionado en el amor, hasta problemas más amplios como por ejemplo, ¿en dónde está la felicidad? Y yo digo que si están vendiendo ese tipo de obras en los supermercados, junto a las revistas de modas y a las propagandas de planes de vacaciones, quiere decir que hay un mercado para eso, quiere decir que la gente está buscando esa clase de respuestas. Es decir, es una necesidad que hay en el ser humano. Se olvida mucho el texto bíblico y es ahí donde me parece que se pueden cometer grandes errores, porque
La literatura, llamémosla sapiencial, que se encuentra en supermercados, puede tener uno de los siguientes venenos. Puede tener un veneno que se llama la exaltación, incluso la idolatría del propio yo. Hay una gran cantidad de esta literatura que pretende enseñarnos a vivir, que presenta las cosas como que tú eres el único responsable, el único autor de tu vida, y por consiguiente, tu yo, tu inteligencia, tu voluntad, son en realidad las que pueden conseguir todo lo que tú tengas en la vida. A su vez, esta manera de pensar tiene dos peligros muy serios. Primero, que hay una arrogancia, hay una hibris ahí muy seria. En términos de teología, los estudiantes reconocerán inmediatamente el tufo pelagiano que esto tiene. Es únicamente mi voluntad y yo con mi voluntad puedo lograr lo que quiera. Ahí hay bastante arrogancia. Pero detrás de la arrogancia también hay un precipicio de depresión, porque en el fondo, si lo único que yo tengo en la vida es mi propia voluntad, qué solo estoy, qué terrible, qué espantosamente solo estoy. Y cuando faltan las fuerzas, cuando ningún libro de motivación es capaz de levantarme, entonces no hay otro camino sino hundirse en profundísima depresión. Ese es un peligro, la exaltación del yo. El otro peligro que tiene mucha de esta literatura es que tiene una tendencia y un lenguaje completamente domesticado por la nueva era. Eso significa que presentan las cosas en términos de energías, en términos de meditación, a veces le revuelven unos cuantos ángeles, y si es verdad que esos ángeles están, lo que no se sabe si son ángeles caídos o son ángeles de Dios. Y todo parece indicar que muchos de esos ángeles son ángeles caídos. Entonces llenan a la gente de una filosofía orientalista, de una terminología de nueva era, y al final esa especie de masacote mental deja a las personas sin una fe firme en Cristo y las deja finalmente también vacías, porque hay muchas cosas que no se pueden resolver solamente con palabras humanas. Bueno, ese es el primero de los bienes que encontraron los israelitas, y ya vemos que eso tiene conexión con otras culturas, otras religiones y también con nuestro propio tiempo. Pero ese no fue el único bien. Dijimos que eran tres, entonces pasemos al segundo. El segundo bien que trajo la literatura sapiencial y que se nota mucho, aunque está en un tono menor aquí en el libro de la sabiduría, es un sentido crítico, casi mordaz, frente al poder, lo cual viene a resolver uno de los temas y problemas más importantes de todos los tiempos. Resulta que en todas las culturas también hay gente que por sus ingresos económicos, por su prestigio, por su abolengo o por su posición dentro del gobierno, se consideran realmente poderosos y consideran que ellos son la norma de los demás. Incluso algunas personas que pertenecen a otras áreas de la vida social, como por ejemplo el mundo de la farándula, el mundo del arte, el mundo de las letras, consideran que ellos son los que marcan la parada, ellos son los que hacen la ley, ellos son los que imponen sus costumbres, palabras y estilos. Pero resulta que el libro de la sabiduría, o mejor, estas personas, entre las cuales está Salomón, pero seguramente hay muchas más, estas personas descubrieron que por encima del poder hay algo, y ese algo es la sabiduría. Esto significa que la vanidad, la soberbia del poderoso, finalmente es más un espectáculo ridículo que una verdadera demostración de poder. ¿Qué queremos decir con que la sabiduría está por encima del poderoso? Pues algo muy sencillo, si el poderoso no gobierna sabiamente, está acabando su propia tumba y está acabando su propio desastre. Eso significa que aunque el poderoso se quiera presentar ante los demás o aunque piense para sí mismo que es la norma, resulta que hay una norma superior, porque resulta que un gobierno puede ser bueno o puede ser malo. Una de las observaciones interesantes que aparece en este libro, y si no es en este, es en el libro eclesiástico, no tengo la cita precisa, es aquello que dice que por la codicia y por la envidia, el cetro del poder va pasando de unas naciones a otras.
Cuando uno se da cuenta cómo el egoísmo de los poderosos se convierte finalmente en la preparación de su propio desastre, entonces uno ve que por encima del poderoso está la sabiduría, es decir, habrá alguien quien juzgue de tu gestión. Y si tú has obedecido los preceptos de la sabiduría, si tú has gobernado sabiamente, entonces eso tiene una continuidad, tiene vida y tiene buen recuerdo. Pero si tú no has obedecido a la sabiduría, si tú no te has sometido al cetro de la sabiduría, tu propio cetro está en peligro. La gran importancia que esto tiene es que permite liberar al corazón de ídolos, especialmente de esos ídolos tan atractivos, tan fascinantes como son los ídolos del poder. Y cuando hablo de poder, insisto, no estoy hablando únicamente de la gente que está en el gobierno. Nosotros diríamos poder ejecutivo, legislativo, judicial. Estoy hablando de todo tipo de poderes. Por ejemplo, el poder que tiene un cantante, el poder que tiene un filósofo, el poder que tiene un escritor, el poder que tiene el que o la que impone una moda para toda una generación. Esas personas, si no están viviendo sabiamente, están preparando un recuerdo de vergüenza y de ridículo para siempre, además del desastre personal que por supuesto tendrán que sufrir. Entonces, en ese sentido, el amor a la sabiduría es crucial porque logra desprender del alma esa envidia, esa codicia, ese anhelo secreto que tan fácilmente se nos entra a todos. Ese mirar siempre al que es la celebridad, al que es el famoso, al que es el poderoso, al que manda callar a los demás, al que es el gamonal, al que es el capataz, el que tiene posibilidad de humillar a otros. Y cuando el corazón se libera de esa idolatría, queda listo para que Dios escriba algo nuevo en él. El primer aspecto que dijimos de la sabiduría es aquello de aprender a vivir, y dijimos que eso lo tenía Israel en común con muchas otras naciones. Este segundo aspecto, en cambio, es ya prácticamente propio de este pueblo. Es decir, ya vemos un trazo muy singular y muy vigoroso del Espíritu Santo en esto que estamos diciendo. Ahí se nota un tipo de reflexión sapiencial que ya no se encuentra, por lo menos con esa facilidad, en ninguna otra cultura. Entonces, si nosotros nos vamos al código de Hammurabi entre los caldeos, o si nosotros nos vamos a la regla de las 12 tablas entre los romanos, eso se puede poner en paralelo con una cantidad de pasajes bíblicos. Pero estos pasajes que empiezan a hablar de cómo por encima del poder humano está únicamente el poder sapiencial, esto ya es propio de esta literatura. Y por supuesto, para seguir insistiendo en lo mismo, este es el tipo de cosas que la gente se pierde por estar comprando solo los últimos libros de moda, de autoayuda, en los almacenes que todos visitamos y usamos. El tercer elemento, que es todavía más sublime, es la preparación de la revelación del Logos eterno. Si hemos prestado atención a la primera lectura de hoy, esto ya casi es el Nuevo Testamento. De hecho, el libro de la sabiduría se escribió como 50 años antes de Cristo y se escribió en lengua griega, no en lengua hebrea. Mira, por ejemplo, esto que se dice: la sabiduría, ese fluvio del poder divino, emanación genuina de la gloria del Omnipotente, reflejo de la luz eterna, todo lo puede, renueva el universo. Ya esto es casi un himno a Cristo, ya esto es casi el Logos. Esto es maravilloso porque por este camino de la sabiduría, como que se fue preparando el pueblo de Dios para poder recibir en la persona de Jesucristo la sabiduría misma de Dios. Es decir, Cristo viene a ser para nosotros la verdadera norma de vida, y Cristo viene a ser para nosotros la liberación de toda idolatría, y viene a ser para nosotros la proclamación de la filiación divina. Es decir, somos llamados no solamente a vivir sabiamente, sino a ser destellos nosotros mismos de esta misma sabiduría celestial. Mis hermanos, son enormes los bienes que traen estos libros. El texto leído de hoy es del capítulo 7. Qué bueno que saques un tiempo para acercarte a esta palabra, para degustarla, para saborearla. Encontrarás mucho más que una norma para tu vida, y ya eso es bastante.
encontrarás liberación de tu corazón de toda idolatría y encontrarás una disposición interna para acoger a Jesús como verdadero Señor, como decimos en el credo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Este texto, este camino, te prepara para recibir esa revelación.